Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la segunda videoconferencia programada en el presente taller Competencias tecnológicas, didácticas y tutoriales del docente virtual. A continuación lo dejamos con nuestro ponente, el magíster Máximo Estupiñán. Estimado docente, muy buenos Muchísimas días. gracias. Muy buenos días, Puede ingeniera. iniciar. Muchísimas gracias. Muy bien, bienvenidos queridos participantes a su videoconferencia y taller Competencias tecnológicas, didácticas y tutoriales del docente virtual. Les damos la bienvenida desde USMP Virtual al escenario del futuro que va a generar una disrupción en los sistemas educativos del planeta. Como les habíamos indicado en la sesión inicial, el desarrollo de estas tecnologías está generando un conjunto de retos, por un lado, y oportunidades, por otro lado, a los sistemas educativos del planeta. Esto significa que nos aproximamos a un nuevo perfil del docente que jamás habíamos imaginado antes. Quienes trabajamos muchísimo tiempo en el campo del currículum por competencias, estamos teniendo un tremendo impacto con el surgimiento de las tecnologías porque se ha roto ya la etapa, y esta es una idea fundamental que tenemos que tomar en cuenta todos los profesionales del sector educativo en el planeta. Ya se ha roto la etapa analógica de la formación del docente. Esto es importantísimo porque si los sistemas educativos en el tercer mundo no comprenden la realidad de manera rigurosa y prospectiva, entonces vamos a seguir tremendamente postergados a nivel del desarrollo de nuestros sistemas educativos. ¿Qué significa que se haya roto la etapa de formación analógica de los docentes a nivel mundial? Antes, cuando nosotros pensábamos en la identificación de competencias, teníamos escenarios más largos. Efectivamente, cuando identificábamos una competencia de un docente de cualquier nivel, de educación inicial, primaria o secundaria, especial, o alguna competencia del docente en educación superior, eh, teníamos una mayor duración de estas competencias que identificábamos tenían obviamente una mayor data de ser aplicadas en el ejercicio de la profesión. Pero en este momento, con el surgimiento de las tecnologías, nos estamos enfrentando a un tremendo problema porque las competencias que estamos identificando de los docentes en todos los niveles son cada vez más cortas en el tiempo, y las que, digamos, se identifican para que funcionen a largo plazo, se ven obviamente afectadas, alteradas por un conjunto de competencias que son completamente emergentes y que no sabemos a ciencia cierta a dónde vamos a parar. Es por ello que resulta fundamental prepararnos en estas nuevas competencias tecnológicas, didácticas y tutoriales, porque como ustedes pueden observar en el título de esta videoconferencia, estamos manejando tres grandes tecnologías. Para que nos entendamos un poquito mejor, las primeras competencias que nosotros identificábamos hasta fines del siglo XX en cuanto a los docentes eran solo competencias didácticas. Es decir, nos centrábamos en identificar competencias que le permitan al docente de todos los niveles, eh, desde la básica hasta la superior, le permitan al docente planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente evaluar los resultados de la formación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, con el surgimiento de las tecnologías, ahora ya no solo tenemos competencias didácticas, sino también el docente requiere competencias tecnológicas. Y estas competencias tecnológicas nos van a llevar, pues por supuesto, a un solo destino, y ese destino va a ser la educación virtual, la virtualización de la educación. Y para esto, entonces, el docente requiere ahora un conjunto de competencias adicionales a las didácticas y a las tecnológicas.
requiere el docente un conjunto de competencias tutoriales. Es decir, a mí me gusta, digamos, resumirlas así. Las competencias tutoriales son principalmente las que están directamente relacionadas con nuestra inteligencia interpersonal. Entonces, como pueden observar, ya tenemos la suma de tres grandes campos, tres grandes bloques de competencias. Las competencias didácticas eran hasta el momento netamente analógicas. ¿Sí? Estábamos pensando en un docente con pizarra, un docente con tiza, un docente con mota, un docente ahora con pizarra clínica y a lo más un docente con quizá algún proyector. Sin embargo, ahora la disponibilidad de estas tecnologías nos permiten llegar a muchas más personas en distintos lugares. Significa que el docente ahora debe de poseer un conjunto de habilidades que le permitan desenvolverse eficientemente en este campo tecnológico. Y por supuesto, implica que el docente aprenda a atender de la manera más personalizada posible a sus participantes con competencias tutoriales. Así que como pueden ver, estamos pasando rápidamente de un escenario donde hablábamos solo de didáctica, ahora hablamos de tecnología y ahora hablamos de tutorialización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este escenario es fundamental porque, como les decía, estamos teniendo más problemas para poder identificar las competencias porque no solo tenemos competencias nuevas, sino que estas competencias duran poco tiempo. Esto significa que si identificamos las competencias dentro de un currículum para un docente en el siglo XXI, tenemos que centrarnos en las grandes megatendencias, porque, por ejemplo, el manejo de los software particularmente va a cambiar de manera muy rápida. Podemos tener un tipo de proveedor tipo Chamilo, o podemos tener un proveedor tipo un, un, un Adobe Connect, o podemos tener un Moodle o un Blackboard. Sin embargo, la cantidad de proveedores va a continuar incrementándose y diversificándose. Es por ello que resulta fundamental en el siglo XXI centrarnos en aquellas competencias que son más bien de la más larga duración, que respondan a la variación coyuntural para centrarnos en competencias que sean estructurales y por ende mucho más rentables. Vámonos entonces, queridos participantes, a entender estas tres grandes competencias que tiene que tener el docente en el siglo XXI. Ya no es un docente que solo debe manejar la didáctica, debe manejar también lo que denominamos las competencias tecnológicas y también las competencias tutoriales. Entre estas tres grandes competencias, estos tres grandes bloques, vamos a decirlos así, tres grandes bloques de competencias, tiene que haber obviamente un equilibrio. El problema que nosotros estamos teniendo es el desequilibrio, es decir, en diferentes estudios de caso, y si nosotros realizáramos estudios de caso en todas las universidades del país, lo que vamos a encontrar es un desequilibrio entre estas tres dimensiones. O vamos a encontrar docentes que manejan mejor la didáctica, pero que no manejan la tecnología. O vamos a encontrar docentes que manejan mucho la tecnología, mucho mejor la tecnología, pero que no tienen ninguna noción de la didáctica. Y también vamos a encontrar docentes que tienen una inteligencia, vamos a decirlo así, interpersonal, bastante interesante, habilidades comunicativas muy desarrolladas, pero que no manejan bien la didáctica o la tecnología. Entonces, las universidades deben pasar urgentemente, primero, a diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar cómo se encuentran los docentes en estas tres dimensiones. Siempre les recomiendo a las universidades que no realicen procesos de formación o de entrenamiento si no tienen líneas de base. ¿Ya? Lo primero que hacemos los consultores internacionales es diseñar estudios para obtener una línea de base. La línea de base
tiene que cruzar dos grandes variables, ¿no? Por un lado, cómo se encuentran mis docentes y por otro lado, cómo se encuentran las competencias de mis estudiantes o de mis egresados o futuros egresados. A partir de esas dos grandes unidades de información, tenemos que diseñar los planes de formación en educación superior. Entonces, estamos teniendo, vamos a llamarle a estas tres grandes unidades, a estos tres grandes campos. Cuando aplicamos el análisis funcional a la carrera del docente, encontramos, por ejemplo, estos tres grandes campos de intervención, ¿no? Un campo de la didáctica, un campo de la tecnología y un campo de la atención tutorial personalizada. Entonces, estamos, queridos participantes, acercándonos a un enfoque integral sin precedentes. Muchas universidades están desarrollando ya sus plataformas, ya están en funcionamiento, están desarrollando sus unidades de diseño instruccional, eh, y esto es muy bueno para el país. Sí, el único problema que hemos tenido es que en la ley, por ejemplo, en la 3220, nuestra última ley universitaria, se ha extinguido la educación virtual. Y esto ha representado un tremendo problema porque por querer mejorar las cosas, o sea, por querer mejorar, entre comillas, la calidad de la universidad, hemos privado a las universidades de uno de sus, digamos, una de sus modalidades fundamentales, ¿no? Ninguna universidad digamos, en los países desarrollados tiene prohibido virtualizar su educación. Entonces van entrando a la virtualización de manera progresiva, ¿ya? Sin alocarse, sin sacrificar la calidad, y ellos saben hasta dónde pueden llegar y qué carreras ofrecen y qué carreras no ofrecen, ¿ya? Pero aún así, con los límites de las carreras y laboratorios, las tecnologías van a variar rápidamente. Por eso es que la universidad tiene que ponerse a pensar cómo puede iniciar eh, la oferta de sus carreras de manera virtual. La ley, por lo menos, debió haber permitido que de manera progresiva, muy rigurosa, eh, utilizando, por ejemplo, certificaciones internacionales, los programas de educación virtual se vayan expandiendo dentro, obviamente, de parámetros técnicos rigurosos. Pero prohibir la educación virtual en el país y dejar solo la modalidad semipresencial nos va a hacer muchísimo daño porque nos vamos a postergar, ya que las universidades no le van a prestar atención porque la ley no se los exige y porque la ley no se los permite. Por lo tanto, nadie va a invertir en algo que la ley no autoriza. Debido a que la ley surgió dentro de un contexto en el que no hubo análisis técnicos ni nacionales ni internacionales, ni del futuro, ni con estudios simulatorios de un impacto, eh, tenemos una ley bastante conservadora a la cual hay que realizarle pues muchísimos cambios. Eh, Sobre todo porque lo que nos van indicando las tendencias mundiales es que las universidades del primer mundo van a masificar la educación virtual. Muy bien, queridos colegas, entonces aquí tienes en este pequeño gráfico los tres grandes bloques de competencias de un docente en el siglo XXI, que son las competencias didácticas, tecnológicas y tutoriales. Este enfoque, como les repito, requiere de principios de integralidad, de equilibrio entre las tres dimensiones, y las universidades deberían empezar ya a realizar sus líneas de base para poder determinar cómo están los docentes a nivel de cada una de estas áreas y componentes, con la finalidad de planificar eh, programas de formación docente permanente que permitan que sus docentes se equilibren en estas tres grandes dimensiones. La universidad en la sociedad del conocimiento, estas 5 características eran las que debieron haber caracterizado la ley 30220. Sin embargo, quedaron por fuera. En primer lugar, en el siglo XXI, usted requiere una universidad, obviamente, diseñada para poder pasar a una sociedad del conocimiento y no continuar siendo un país
que vive de la exportación de materias primas. Como ustedes ya saben, las universidades son un motor muy importante que permiten que un país pase de actividades primarias a tener profesionales en actividades secundarias y luego profesionales en lo que denominamos actividades terciarias, es decir, donde se sitúan la sociedad del conocimiento. Si usted quiere tener un país viable, tiene que pasar a una sociedad del conocimiento, porque de lo contrario, el país estaría condenado a continuar exportando de manera no sustentable el mineral, los productos agrícolas con bajo valor agregado y por lo tanto eh, no podemos continuar con ese tipo de economía donde un país, por ejemplo, como el Perú, depende del 60% de la exportación de su mineral. Mientras que otros países están desarrollando economías mucho más sustentables y diversificadas dentro de una sociedad del conocimiento. Entonces, la universidad debe de caracterizarse en este siglo XXI por su expansión geográfica. Necesitamos que las universidades estén en los 24 departamentos, en el 100% de las provincias. Y la única manera de hacer esto es virtualizando por lo menos algunos módulos, si no todas las carreras, pero algunos módulos ya deberían de empezar a virtualizarse. Entonces, una manera de optimizar nuestra ley universitaria sería, digamos, hacer alguna modificación para que las universidades, por lo menos de 60 asignaturas, puedan colocar, bueno, de 60, pues coloquen un mínimo de 10 asignaturas de manera virtual, pero con créditos reconocidos. Si la persona luego quiere llevar la carrera, pues ya tiene algunos créditos ganados en estos cursos que pueden considerarse eh, viables de cursarse de manera virtual. Necesitamos que la universidad funcione, queridos colegas, temporalmente los 365 días del año. Ya esa ley hay que modificarla considerablemente porque pues solo está permitiendo que las universidades funcionen durante 2 semestres y eso alarga demasiado la carrera. Tenemos carreras en un mundo que avanza a velocidad vertiginosa y donde los procesos de producción se están acelerando o hiperacelerando. No podemos seguir con carreras tan largas y con itinerarios tan poco flexibles, ¿no? Entonces, necesitamos que las universidades funcionen 365 días al año, ¿sí? 24 horas los 7 días de la semana. Y la única manera de poder hacer eso es virtualizando, ¿ya? Entonces, claro, la virtualización hay que hacerla de manera progresiva y rigurosa sin perder calidad. Por otro lado, entonces, decíamos que ¿por qué sería necesario expandir geográfica y temporalmente la universidad? Pues muy sencillo. En un país como en el Perú, usted tiene 16 millones de PEA. Los 16 millones no pueden ser atendidos con aulas. Tenemos de los 16 millones, solamente las 150, 140 universidades solo atienden 1 millón de personas. Con secundaria completa tenemos 8 millones. ¿Ya? 8 millones. No podemos, obviamente, construir 8 millones de aulas. Perdón, 8 aulas para 8 millones de personas. Lo que sí podemos hacer es incrementar la competitividad de la PEA y la productividad de la PEA, incrementar las cualificaciones de la PEA con algunos módulos que pueden dirigirse, sí, para optimizar su productividad. ¿Ya? Eso significa que nos vamos al punto 3, la universidad en la sociedad del conocimiento debe diversificar el acceso. Así es. Nuestras universidades todavía tienen el estereotipo de que deben dirigirse principalmente a los bachilleres, o perdón, a los egresados de la secundaria. Sí, a los egresados de la secundaria, por lo tanto, estamos hablando de una minoría de la población. Las tendencias nos van indicando en el planeta que el futuro alumno universitario, el futuro estudiante va a ser un adulto que trabaja, ¿ya? El factor 4 es una universidad que compite en un entorno global, es decir, necesitamos universidades que desarrollen módulos que sean tan buenos, tan novedosos, tan rigurosos que puedan competir en un escenario internacional, de tal manera que si, por ejemplo, una persona en otro continente desea estudiar costos, evalúe si va a estudiar costos a un precio de una universidad europea o asiática o estudiará costos a precio de una universidad en el Perú.
El factor 5 es que necesitamos una oferta académica innovadora. En efecto, la mayoría de nuestras carreras profesionales, si se hiciera un diagnóstico en el Perú, podríamos observar eh, a qué matriz productiva se ha dirigido la oferta o se encuentra dirigida la oferta académica, ¿no? Entonces necesitamos saber, por ejemplo, qué porcentaje está dirigido a actividades primarias, qué porcentaje de las carreras están dirigidas a actividades secundarias y qué porcentajes están dirigidas a actividades eh, terciarias. Y dentro de las terciarias, cuáles están enfatizando la preparación de profesionales que nos permitan dar el salto a la sociedad del conocimiento. Los pronósticos van indicando aproximadamente que en 10 años, queridos participantes, estaremos sufriendo la más alta demanda de docentes virtuales que haya tenido el Perú. Si bien en este momento estamos teniendo la mayor demanda de docentes virtuales o la mayor demanda de docentes universitarios, en 10 años la demanda va a ser la mayor demanda y el docente más escaso será el docente que tenga, obviamente, competencias virtuales, porque la virtualización va a ir en avance, ¿sí? Va a irse incrementando. En 20 años, todas las carreras prácticamente del planeta van a ser virtuales, que resistan o no en el Perú los grupos más conservadores, o no les agrade o no. La tecnología no es una cuestión de opiniones. La productividad no es una cuestión de pareceres. La efectividad, la eficiencia, la eficacia no es una cuestión de actitudes. Por ende, dentro de 20 años, la virtualización será prácticamente amplísima y se extenderá a todas las carreras existentes. En unos 30 años ya se romperá el límite temporal y geográfico, y donde pueda entrar una llamada telefónica, una persona podrá cursar algún módulo formativo que incremente su productividad. Dentro de 40 o 50 años tenemos la masificación de la educación superior en el planeta, el aprendizaje virtual como modalidad predominante. La modalidad presencial, tal como la conocemos, va a pasar a ser la minoritaria. Ya tendremos como colegas de trabajo robots, entonces tendremos ya un robotrabajo, estaremos compartiendo nuestros escenarios con colegas automatizados, y esto por supuesto significa que los campus, que en este momento están representando una gran inversión, ¿sí? Para las universidades, irán desapareciendo, ¿ya? Por otro lado, también hay que considerar que en países como el Perú, la pirámide poblacional nos indica que eh, la población va a reducirse de 0 a 15 años, casi a la mitad en 50 años, y por lo tanto tendremos menos niños y por primera vez vamos a tener más adultos y luego más ancianos que adultos, más adultos mayores que adultos y que niños. Esto también deben de considerarlo las universidades porque ya obviamente el segmento más jugoso, más importante es, como les decía, la PEA, no los menores de edad. Muy bien, dentro de nuestra unidad 1 vamos a redondear las ideas principales, las ideas más relevantes de esta videoconferencia que esperamos sea de su agrado y utilidad para incrementar su awareness, su nivel de conciencia sobre la importancia de estas competencias didácticas, tecnológicas y tutoriales. Vámonos a la competencia didáctica, el gran bloque de competencias didácticas. Primero, hay que entender que la didáctica es una tecnología, efectivamente. Cuando nosotros aplicamos de manera práctica lo que se ha encontrado en los experimentos, ahí surge la didáctica. ¿Ya? Entonces, la didáctica no es una especulación. La didáctica significa que se han realizado experimentos en ciencia pura, por así decirlo, dentro de los escenarios educativos, y esos experimentos generan una serie de resultados basados en las evidencias. Y cuando nosotros los
los expertos en educación aplicamos estos resultados, desarrollamos una tecnología llamada didáctica. Entonces, la didáctica es una de las tecnologías centrales dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué competencias? Básicamente, el docente va a tener que aprender el diseño instruccional en todas sus etapas, aunque hay varios modelos de diseño instruccional. Este es uno de los principales modelos con los cuales concordamos. En primer lugar, usted tiene que analizar la realidad, es decir, las unidades de diseño instruccional deben realizar un análisis de las necesidades de los usuarios, es decir, identificar qué necesidades formativas tienen las personas para poder alinear la oferta formativa con la solución de estos problemas o necesidades que las personas deben satisfacer. Luego podemos pasar ya a la fase de diseño, es decir, organizar estas competencias que hemos identificado para satisfacer dichas necesidades, organizarlas en un itinerario formativo. Entonces ya hablar de qué módulos, cuánto va a durar, cuál es el orden, qué certificaciones van a producir. Luego pasamos al desarrollo, que ya significa organizar todo lo analógico y lo virtual, si va a haber impresos, si va a haber solo material electrónico, qué plataforma, si va a haber laboratorios, si va a haber simuladores, si va a haber emuladores, etcétera, etcétera. Es decir, ya las condiciones tanto de software, hardware y obviamente también de infraestructura que sean necesarias. Finalmente pasamos a la fase ya final, donde vamos a implementar y luego a evaluar. La implementación no es otra cosa que la provisión del servicio, usando la categoría fundamental de la ISO 10015, la ISO especializada en la formación por competencias del personal en las empresas y obviamente que fue muy anterior a la 21001 que acaba de salir el año pasado. Entonces, la implementación ya implica dar el servicio tal a como ha sido diseñado, ¿correcto? Entonces, en la fase 2 yo establezco el diseño. En el diseño ya está completamente, están mis unidades de medida incluso. Ya ahí está lo que entiendo yo por hora, lo que yo entiendo por crédito, lo que yo entiendo por una sesión, entre comillas, si es de teoría, si es de práctica, si es teórico-práctica. Entonces, ya tengo lo que se denomina mis unidades de medida, mis especificaciones técnicas en el diseño. Y ahora lo que tengo que hacer en la fase 4 es implementar lo que he diseñado. Finalmente pasamos a una fase de evaluación. Ya terminó el proceso formativo y ahora tenemos que realizar la evaluación. Nos habían estado preguntando en qué momento se hace la evaluación del estudiante, del alumno. Eso se hace en la fase 4, en la provisión del servicio. La fase 5 no se refiere a evaluar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que ya terminé de dar mi servicio. Y al terminar de dar mi servicio, ese ciclo, vamos a decirlo así, ya terminé de dar ese ciclo, ese curso, esa asignatura, ese módulo, ya lo terminé de dar y entonces ahora lo que yo voy a hacer es evaluar. ¿Sí? Aplico diferentes técnicas de testing, eh, priorizando ciertas variables, como por ejemplo el logro de las competencias, el análisis de las evidencias, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación o retroalimentación y también, por supuesto, podría considerar la satisfacción del cliente, aunque es más objetivo analizar el logro de las competencias, más que, obviamente, la satisfacción de los usuarios a través de una encuesta, para luego realizar el feedback o la retroalimentación de mi proceso nuevamente, ¿sí? Y así poder reforzar el análisis, el diseño y el desarrollo, así como también la implementación. Este es un paquete de competencias que tiene que ir manejando el docente en el siglo XXI, ¿no? Un docente va a tener que saber trabajar en esta cadena, ¿sí?, de procesos que compone el diseño instruccional, el cual se centra en realizar una trazabilidad técnica del proceso formativo. Desde vamos a decirlo así, tres grandes etapas. El diseño instruccional va a tener un pre, ¿sí?, un durante y un post. Leo
Luego de estas competencias hay que considerar la formación del docente, por supuesto, ya a nivel específico de la didáctica, y para eso te tenemos, por supuesto, aquí una novedosa clasificación por primera vez en el país de los niveles de la didáctica. Un nivel que tendría 4 grandes certificaciones, podríamos decirlo así. Por supuesto, ya partimos de que el nivel 0, que debería estar aquí, el nivel 0 significa que, por supuesto, el docente tiene que tener una experiencia relevante en su campo profesional, es decir, vamos a entenderlo como domina el contenido. Es por eso que la ley todavía tiene bastantes vacíos en el Perú. Se nota que es una ley hecha por personas muy neófitas en el campo, porque se colocó en la ley que, por ejemplo, para enseñar en la universidad, el requisito era tener la maestría. Pero la maestría no es suficiente. O sea, usted puede tener una maestría y un doctorado, pero eso no significa que tenga experiencia relevante en el campo profesional. Por ejemplo, si ustedes analizan la situación de Chile versus la situación de Finlandia, usted va a encontrar que Chile, por ejemplo, tiene numerosos doctores y tiene numerosos PhDs. Pero los doctores y PhDs, sobre todo PhDs de Chile, que están trabajando en la industria, ¿sí? Solo son un promedio de 180. Quiere decir que Chile ni siquiera tiene 1000 PhDs trabajando en la industria. La mayoría de doctores está trabajando con un modelo tercermundista de dictado de clase. No están trabajando en la industria. Si comparamos ese dato de Chile con el de Finlandia, pues obviamente Chile puede tener muchos doctores y PhDs, pero no llega ni a 200 trabajando en la industria. Están en 180, 185, 184. Si yo comparo ese dato con Finlandia, en Finlandia la cantidad de PhDs que se encuentran trabajando en la industria no son 180, son 26.000. Entonces, la realidad es aplastante, ¿no? No se trata en la universidad de tener másters o PhDs. Se trata de que el profesional que yo contrato tiene que tener una experiencia relevante, yo considero no menor de unos 10 años de experiencia intensiva y relevante en este campo. Ese debe ser mi punto de partida. Sobre todo porque ya la Journal of Agronomic ha establecido esto ya hacia inicios del 90. La investigación de Mike Smart también ha precisado esto en la Politécnica de Valencia. Y por supuesto la Universidad de Arkansas ya lo ha declarado hacia inicios del 90 que han cometido un grave error al estar, digamos, contratando másters y PhDs para enseñar en la universidad, sobre todo sin darles la formación en las competencias de la didáctica. Entonces, a partir de este contexto, hay que entender que el docente requiere una formación en la universidad, una formación especializada en didáctica. No basta que tengas un MBA, tienes que tener una formación especializada en la enseñanza de la administración de la empresa. ¿Ya? Eso significa que si el docente domina pues su contenido, tiene una experiencia relevante profesionalmente hablando, entonces ahora sí podemos pasar al primer nivel de la didáctica, la primera certificación que yo le tendría que dar a él, el primer gran proceso formativo sería que este docente aprenda a usar técnicas. ¿Ya? Es decir, tiene que aprender a usar un paquete de técnicas altamente efectivas para que sus participantes puedan aprender de la manera más rápida y confiable. Un segundo nivel de la didáctica sería cuando ya el docente maneja métodos. Así, si una universidad le dice, mira, aquí trabajamos con el método clínico, pues perfecto, él ya sabe qué cosa es el método clínico, qué etapas tiene, ¿no? Cómo se ejecuta, cómo se implementa. Si la universidad le dice, mira, en esta carrera trabajamos por estudio de casos y por proyectos, perfecto, el docente sabe perfectamente cómo se trabaja con el método de aprendizaje por proyectos y con el método de aprendizaje por estudio de casos. Comprende perfectamente las diferencias, entonces hay que entrenarlo. ¿Ya? Cada carrera se aprende de manera diferente. ¿Sí? Hablaba yo, por ejemplo, con unos colegas de la carrera de arquitectura y me daban unos datos muy interesantes de cómo trabajan ellos en talleres. Prácticamente organizan líneas de producción muy interesantes y no podríamos interpretar, obviamente, esa metodología
desde la perspectiva del método de aprendizaje o del método de enseñanza-aprendizaje expositivo, donde el profesor está dando una conferencia. Es muy difícil aplicarlo y eso significaría que no podríamos desarrollar un profesional con el método expositivo. El profesional tiene que aprender haciendo, tiene que aprender aplicando un conjunto de herramientas, parámetros y protocolos técnicos para poder obtener, obviamente, un producto o un servicio, ¿sí? Que cumpla con especificaciones técnicas de alta validez y confiabilidad. Por ello que el docente tiene que ser entrenado en determinados métodos que son los más efectivos, comprobados experimentalmente, los más efectivos para formar este profesional con este perfil en este campo. Luego tenemos otro nivel que significa que el docente ya hay que entrenarlo en el uso de estrategias. Quiere decir que este es un docente que ya maneja los métodos, maneja las técnicas y obviamente profundiza, trabaja con mayor rigor el detalle del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en cada tarea, en cada actividad de aprendizaje, el docente está enfatizando en que el estudiante, el futuro profesional, planifique bien lo que va a realizar, sea en el aula o sea en el laboratorio o sea en el taller o sea en el quirófano, que planifique bien, que ejecute con precisión, ¿ya? Hay otras actividades de ejecución y que se realicen luego otras actividades de evaluación de lo que ha realizado. Por supuesto, ahora como está de moda, todo el mundo quiere andar usando estrategias, pero es imposible que un docente use estrategias si primero no domina los métodos y es imposible que un docente use los métodos de manera rigurosa si antes no domina el campo, no conoce el campo de las técnicas, por lo menos a un nivel básico, un nivel básico. Todo el mundo quiere dar el salto a las estrategias, pero eso no es posible, no es posible. Para poder usar estrategias, el docente tiene que comprender los métodos y antes de métodos comprender las técnicas. Entonces, esta es la ruta novedosa que te damos en USMP virtual. Finalmente, tenemos el último nivel de la didáctica, que significa que ya el docente puede realizar experimentos y, digo, y cuasi experimentos. En realidad, todo docente debería estar trabajando de manera cuasi experimental, pero las universidades también deberían estar realizando experimentos en sus carreras para poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los experimentos, como ustedes lo pueden observar aquí como nivel de la didáctica, ni siquiera se encuentran en las condiciones básicas de calidad, las cuales son bastante rudimentarias, y tampoco están en el modelo de acreditación. ¿Ya? O sea, no se encuentran ni en el CINEACE ni tampoco en la concepción de la SUNEDU. Porque obviamente ambas propuestas, de una y de otra, son propuestas bastante superficiales, ¿no? No tienen, digamos, un respaldo técnico, experimental, que permita que obviamente las universidades se potencien más allá digamos, lo formal, hacia donde pues se está apuntando el proceso de mejora de la calidad en el Perú, ¿no? Pero una universidad que no trabaja experimentalmente o cuasi experimentalmente no puede desarrollar, obviamente, sus procesos de enseñanza-aprendizaje con efectividad. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque no tiene la evidencia para decir que funciona y que no funciona. Muy bien, estos son los 4 niveles de la didáctica que tendría que manejar entonces el docente a nivel de la dimensión didáctica. Hay que entender esta idea que hemos colocado aquí, en la parte inferior izquierda, que estos docentes requieren entrenamiento. Tenemos que pasar de docentes que tienen solo una maestría o un doctorado en su campo profesional a docentes que tienen entrenamiento en el campo de la educación superior, porque esto no es educación básica, es educación superior y tiene grandes diferencias con respecto a la educación básica. Por otro lado, esta educación virtual hay que entender fundamentalmente que es mucho más compleja que la educación presencial, que es mucho más sencilla, usted está en contacto directo con los participantes,
El docente de la educación virtual debería ser el mejor docente que tiene la universidad. ¿Ya? El mejor docente que tiene la universidad. Actualmente el paradigma que tenemos es lo contrario, ¿no? Yo tengo al mejor quizá dando en la presencial y al virtual, bueno, pues no me importa que sea un docente pues, muy destacado. Eso va a ser completamente distinto en el futuro porque en el futuro los docentes virtuales altamente efectivos van a ser los más demandados y los más remunerados. Eh, Samil Yalmi, economista, el mayor experto mundial que tenemos, eh, ex Banco Mundial, el mayor especialista global en educación terciaria, él ya está afirmando que el docente virtual va a ser el mejor pagado del planeta e incluso va a haber docentes tan talentosos que todo el mundo se va a querer matricular con ese docente. O sea, vas a tener, digamos, un docente en el futuro que puede estar en el Perú y que es tan talentoso enseñando, digamos, atención al cliente, tan talentoso que todo el mundo se va a querer matricular con él. Y por lo tanto, ese docente, dice Samil Yalmi, va a tener ingresos muy interesantes. Bueno, pues ojalá que sea así. Muy bien, vámonos entonces ahora con lo que se denomina los métodos. Los docentes tienen que, vean ustedes, aprender 9 métodos fundamentales. Estos métodos yo no se los puedo enseñar en un taller. Pues hay muchas universidades que nos dicen, bueno, mira, dales un taller a mis docentes. Bueno, ¿cuánto tiempo hay? 3 horas. Y bueno, ¿y en 3 horas qué podemos hacer? Ya en 3 horas estamos hablando de una charlita, ¿no? El docente tiene que aprender el método de aprendizaje por descubrimiento, por modelamiento, el ABP, ¿sí? El aprendizaje por estudio de casos, por proyectos, la investigación-acción, el clínico, el globalizado y el expositivo, que es el más usado y el menos efectivo. Pero como ustedes pueden observar, por lo menos trabajar estos 9 métodos implican que el docente reciba un proceso formativo de 1 año o 2 años, ¿ya? Porque no es que lleguen a escuchar una conferencia. Si yo les voy a enseñar el método de aprendizaje por, digamos, estudio de casos, él tiene que aplicarlo 1 semestre o 2 semestres para poderse certificar. Hay que ver que lo haga, hay que ver clínicamente que lo haga. Es decir, tenemos que entrenarlo fuera de la clase y luego tenemos que realizar el monitoreo, la observación y el seguimiento y la evaluación de este docente durante el dictado de la clase. Claro, muchas universidades dirán, bueno, reduccionistamente, ay, pero yo no puedo aplicar todo este proceso porque sería demasiado largo. Bueno, este es un proceso que usted lo va a aplicar y que puede tardar de 5 a 6 años, formar a sus docentes. Pero en 6 años, usted tiene superdocentes y docentes certificados. Si no hace nada, van a pasar 20 años y usted seguirá teniendo el mismo tipo de docentes. Y así es, efectivamente, ¿no? Hace 20 años, cuando iniciamos con esto, ¿sí? Lo propusimos en diversas universidades y en efecto han pasado 20 años y siguen con los mismos docentes sin estar certificados, que no tienen obviamente una efectividad que haya impactado en la productividad y competitividad de estas universidades en los distintos países que hemos trabajado. Entonces, es muy interesante porque si las universidades empiezan no con grandes presupuestos, eh, pero sí con programas, con proyectos precisos que tengan una inyección financiera de respaldo sostenible en el tiempo, van obteniendo resultados como lo han hecho y lo están obteniendo las universidades en el primer mundo. Entonces, yo debo de empezar de manera progresiva, lento, pero seguro, que es mucho más productivo que no empezar nunca y por lo tanto luego sufrir las consecuencias de una disrupción. Todas las empresas competitivas del planeta utilizan una categoría muy interesante, gestión del aprendizaje o gestión del conocimiento o aprendizaje organizacional, menos la universidad. Es curioso, bastante curioso. Sobre todo en el tercer mundo, las universidades no están incorporando, obviamente, las políticas de aprendizaje organizacional en sus docentes y lo que denominamos gestión del conocimiento. Por ejemplo, como recomienda la Copenhagen Business School. Muy bien, estos son los métodos en los que hay que preparar a los docentes, ¿sí? ¿Qué métodos de estos conoces?
Déjame saber en los comentarios qué método te interesa aprender, cuál te gustaría que USMP virtual te pueda enseñar y por supuesto, si a ustedes también les interesa el diseño instruccional, solicítenlo en los comentarios, ¿sí? O vía electrónica para que USMP virtual les pueda programar un curso o algún diplomado en diseño instruccional. Muy bien, vámonos entonces ahora a entender la autenticidad. Yo tengo aquí en este gráfico lo real y lo irreal. Arriba lo relevante y abajo lo irrelevante. El método expositivo, que curiosamente usan los docentes en más del 70%, ¿sí? Eh, en promedio, de acuerdo a Lyon Gardiner, es el menos efectivo, pero es el más usado. Mientras que el APP, el aprendizaje por estudio de casos y por proyectos, es mucho más relevante y más real y por ende tiene mayor grado de autenticidad, impactando de manera más eficaz en el desarrollo de una competencia. Por eso los métodos tienen que ser elegidos como variables independientes muy delicadas dentro del modelo educativo, ¿sí?, de las universidades. Ya desde el momento en que yo les digo modelo educativo, ustedes pueden revisar el modelo educativo de las universidades en el país y ninguna te habla de variables, ni de experimentos, ni de cuasi experimentos, lo cual obviamente revela de manera preocupante la situación en la que nos encontramos en cuanto a el desarrollo y comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior. Muy bien, muy interesante esta categoría, esta manera de entender los métodos por su grado de autenticidad. No todos los métodos que ustedes están observando tienen el mismo grado de autenticidad. El que tiene menos grado de autenticidad es el expositivo, que curiosamente es el que hay que ir desplazando. O sea, hay que ir reduciendo. Ya un docente que trabaja debe de entender que unos 20 minutos de exposición ya es suficiente. Ya tenemos que pasar luego a la aplicación. Finalmente, como les comentaba, los modelos educativos, los currículos de las carreras, los diseños instruccionales tienen que organizarse de manera experimental o cuasi experimental, precisando cuáles van a ser las variables independientes que van a utilizarse en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La variable independiente puede ser desde los materiales, el entorno, los colores, la tipografía, la metodología, la evaluación, la retroalimentación, la formación docente, para mencionar tan solo algunos. En la parte superior tenemos un diseño post-prueba únicamente y en la parte inferior un diseño pre-prueba, post-prueba, ambos diseños experimentales. Y si junto los dos, tendría un diseño Solomon. Si quito el random y quito el grupo de control y me quedo solo con un grupo, digámoslo así, experimental, entonces, si ya no tengo grupo de comparación y no tengo random, entonces trabajaré un cuasi experimento. Muy bien, el desarrollo de los sílabos, los currículos, los modelos educativos ya debería necesariamente estar incluyendo en el siglo XXI a estas alturas algunos diseños experimentales o cuasi experimentales en todas las carreras de, de nivel universitario y, por qué no, de nivel técnico e incluso en las áreas formativas de la educación básica. Lo más relevante que están detectando las investigaciones es que a la hora de aplicar un método, uno de los factores más importantes es la secuencia de actividades. Y si estas actividades tienen una secuencia lógica y una complejidad ascendente, así como también, por supuesto, un alto grado de autenticidad, el logro de las competencias es mucho más rico, mucho más complejo, mucho más riguroso y profundo. Si las actividades no están bien diseñadas, por ejemplo, si usted pone un sílabo horizontalmente, lo primero que piensan los docentes a la hora de hacer un sílabo es en un contenido. Entonces, usted le dice, hazme un sílabo o mejora un sílabo.
Y el docente piensa en contenido. Entonces llena contenido, contenido, contenido. De una sesión a otra, él gira alrededor del contenido. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no tiene noción de la didáctica. Cuando el docente tiene noción de la didáctica, entonces ya no gira alrededor del contenido, gira alrededor de las actividades. Y esas actividades no son otra cosa que técnicas. Y estas técnicas se organizan en métodos de enseñanza-aprendizaje. De esa manera, entonces, la autenticidad debe de permitirnos, como criterio fundamental, elegir los métodos, ¿sí?, más eficientes como variable independiente para poder generar aprendizajes con mayor rigor como variables dependientes. Muy bien, en la unidad 2 vamos a redondear las competencias tecnológicas que, como les habíamos indicado, son básicamente 5 grandes grupos de competencias que tiene que tener un docente virtual. Esta es la demanda histórica en alza. Ya, en primer lugar, tenemos el bloque de las competencias e-learning, es decir, que use programas informáticos diversos. Es lo primero que te están preguntando ahora en una entrevista laboral en el tercer mundo para trabajar en una modalidad virtual. ¿Qué programas de LMS usas? Tiene que saber producir. Obviamente, si el docente en sus clases puede producir el contenido de manera eficiente, ¿sí? Puede producir vídeos, puede producir tutoriales, puede realizar edición de vídeos, ¿ya? Eso es importante porque le da un plus, obviamente, al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la misma unidad de diseño instruccional, ¿ya? Por otro lado, la enseñanza tiene que ser un especialista en trabajar de manera sincrónica y asincrónica con los participantes, ¿sí? Saberlos atender en una hora y en una fecha determinada para que ellos se sintonicen, y si no, pues saber, obviamente, dar el monitoreo y el seguimiento de manera asincrónica. Usar data, esta es otra competencia muy importante, porque el docente tiene que interactuar mejor con las plataformas de LMS para poder detectar cuáles son las tendencias que estoy teniendo en mis participantes y poder tomar decisiones centrados en la data altamente eficientes y oportunas. Y por otro lado, pues los docentes tienen que aprender a trabajar con equipos de ingenieros de sistemas, con diseñadores, con productores de vídeo o de contenido. Eso enriquece muchísimo una unidad de diseño instruccional para que pueda, obviamente, funcionar, porque ya estamos hablando de diferentes eslabones dentro de una cadena de valor. Por lo tanto, una unidad de diseño instruccional requiere de una diversidad de profesionales para que cada eslabón de la cadena de valor se pueda desarrollar. Muy bien, estamos teniendo entonces una demanda histórica en alza de estas competencias, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que se denomina una multiplicidad de proveedores, ya desde Chamilo, Sakai, Blackboard, Moodle, eh, lo- los LMS que están trabajando más bien con storytelling, ¿no? Contando una historia en una línea de tiempo, es otra tendencia. Ahora tenemos hasta podcast gratuitos en donde el docente puede subir sus clases, entonces el participante va manejando su auto, o está trabajando, o está en la casa y va escuchando su podcast, eh, donde está la clase grabada. Es muy útil, ¿sí? Sobre todo porque esto empezó con los audiolibros, y escuchar un audiolibro es bastante interesante porque también va incrementando la comprensión auditiva de los participantes, y en efecto es una alternativa para el que está en una vida ajetreada y multitask. Bueno, pues si tú analizas, por ejemplo, la cantidad de tiempo que la gente pasa en un automóvil o viajando en el metro, eh, pues tranquilamente para ir o venir del trabajo te pasaste más de una hora en la que perfectamente has podido coger tus audífonos o tu radio y poner un podcast en el que hubieras podido comprender muchísimo mejor eh, lo que tenías, obviamente,
programado. Estos proveedores se van a, obviamente, se van a multiplicar, muchos van a continuar, otros desaparecerán. ¿Ya? Lo importante es que el docente siempre se calcula, va a tener que manejar un paquete mínimo de estos proveedores de LMS. En la unidad 3, por supuesto, nos vamos acercando ya al final. La acción tutorial o la competencia tutorial se compone de las siguientes competencias del docente virtual. Todas estas son competencias más bien interpersonales que deben desarrollarse al máximo. Para el debate está la número 1, si es que existe, existirá, es lo que se está debatiendo. Si hay una inteligencia, digámoslo así, interpersonal, ¿qué significa que un docente ahora ya no trabaje de manera presencial o semipresencial, sino que muy por el contrario trabaje con personas motivándolas para que desarrollen competencias profesionales de manera virtual? ¿Esto representará algún cambio dentro de nuestras estructuras emocionales, interpersonales y cognitivas? Ese es el gran debate que tenemos, si surgirá o no una inteligencia virtual. O sea, es decir, la habilidad que tiene una persona para motivar a otras personas, pero virtualmente, no presencialmente. ¿Ya? El liderazgo, por ejemplo, es muy interesante, pero toda la teoría del liderazgo es casi presencial. ¿Qué pasa entonces cuando el líder, entre comillas, no se encuentra presencialmente? Muy bien, ese detalle va para el debate. La segunda gran habilidad es motivar. El docente tiene que tener una gran habilidad comunicativa, utilizar la comunicación como una herramienta poderosa para persuadir, lograr que los, obviamente, participantes satisfagan las expectativas del programa y utilizando esta poderosa variable de la alta transmisión de expectativas que les permita incrementar su rendimiento. Por otro lado, el docente tiene que potenciar a través del liderazgo, a través de un despliegue permanente de liderazgo, el talento. ¿Sí? Este docente tiene que ser un desarrollador de talentos, un identificador de talentos, un potenciador de talentos en sus estudiantes. Por otro lado, el docente tutorialmente debe de aprender a trabajar en equipo con una diversidad de profesionales también y tener una competencia evaluativa, sobre todo con una habilidad predictiva. Porque necesitamos urgentemente pasar del modelo de evaluación entendido como calificación. Entonces, el docente presencial, como no tiene una formación en la didáctica, a la hora de evaluar, él está pensando en poner notas. ¿Sí? Incluso ahorita con la epidemia de rúbricas que hay, nosotros tenemos la idea errónea de que a la hora de que yo aplico la rúbrica es para poner una nota. Y ahí tenemos una gran tergiversación. Yo no aplico la rúbrica para poner una nota, yo aplico la rúbrica para programar retroalimentación. Y después de que yo vuelvo a realizar actividades para poder reforzar, ahora sí ya podría yo calificar. ¿Ven? Entonces, no solo se trata de aplicar la rúbrica, se trata de qué decisiones tomo yo a partir de la rúbrica. Eso es muy interesante, ¿ya? Pero poco a poco se irá incorporando pues este uso a lo que denominamos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya conforme los docentes vayan avanzando en sus procesos formativos. Muy bien, la actividad obviamente en esta fase de evaluación requiere que el docente en el tiempo razone de manera oportuna y diga, bueno, de mis participantes, ¿quiénes están en un nivel A? En un nivel A, los que no requieren mejoramiento. Nivel B, nivel de logro, ¿no? En un nivel B requiere mejoramiento leve. Nivel C requiere mejoramiento considerable. Y nivel D van a requerir repetir el proceso. Este no va a llegar. No va a llegar a lograr la competencia. Entonces el docente inmediatamente tiene que priorizar
¿sí? Mediante la evaluación, priorizar actividades con el grupo D, que son los que se encuentran en la situación más débil del nivel de aprendizaje y quizá en la en una fase pues, muy vulnerable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces el docente tiene que predecir quiénes van a poder pasar, quiénes van a poderlo lograr y quiénes no. Si él espera la última hora, entonces no estoy haciendo un uso eficiente de la evaluación, ¿no? Es un uso más bien mecánico que responde más bien a cortes evaluativos. Y lo que necesitamos nosotros es que la evaluación no responda a cortes evaluativos, que sí, deben existir, pues por supuesto. Pero no debe ser el corte evaluativo el centro de gravedad de la evaluación. El centro, repito, y aquí viene una idea muy importante, el centro de gravedad de la evaluación es el rendimiento. Repito, entonces, el centro de gravedad de la evaluación tiene que ser optimizar el rendimiento, optimizar el aprendizaje, optimizar el logro de las competencias. ¿Ve? Entonces, por eso es importante comprender la didáctica, porque de esa manera entendemos las funciones eh, adecuadamente de cada uno de los componentes del proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación, retroalimentación. Ahora, la evaluación tiene una aliada. La aliada de la evaluación es la retroalimentación. O sea, usted evalúa no para calificar, usted tiene que evaluar para retroalimentar y luego calificar. Entonces, este es un elemento muy importante porque vamos observando las competencias tutoriales del docente virtual que, como pueden observar, desde motivar, saber potenciar a través del liderazgo, saber trabajar en equipo con una multiplicidad de profesionales y también, obviamente, una multiplicidad de participantes. Por otro lado, la evaluación se ha detectado que es una de las variables más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que diferentes experimentos están detectando que si los docentes retroalimentan oportunamente, las competencias se incrementan. Así es. El porcentaje de aprobados aumenta, el porcentaje de promoción aumenta, el porcentaje de logro de la competencia aumenta, los niveles de logro aumentan. Por lo tanto, la retroalimentación debe estar dentro de todo modelo educativo, dentro de todo diseño de un currículum de una carrera y dentro de todo sílabo. Las variables de mayor impacto que podemos recomendarles para que un docente virtual sea altamente efectivo son, número uno, alta transmisión de expectativas. Se ha detectado que los docentes que transmiten expectativas en altos niveles logran mejores desempeños en sus participantes. Segunda variable, las metas claras, productos claros, resultados claros, competencias claras, desempeños claros. Se ha obviamente detectado que los docentes que realizan una transmisión, una comunicación de las metas, de los productos, de los resultados, de las competencias, de los desempeños de manera clara, ¿sí? Mientras las metas están explicadas de manera clara con suficientes ejemplos y modelos, obtienen mejores resultados en sus participantes. Tercera variable independiente, pasos claros. No solo es importante la meta, que la meta sea clara, sino que los pasos deben ser claros para poder lograr la meta. Se ha detectado que los docentes que desarrollan pasos precisos, claros, ¿sí? Obtienen mejores resultados que los docentes que no enfatizan en el proceso o los pasos para poder lograr las metas. Cuarta variable, la aplicación. Mientras el aprendizaje sea más aplicativo, la carrera más vivencial, los aprendizajes son mucho más útiles y por lo tanto se ha detectado que permiten incrementar los niveles de logro de la competencia. Y finalmente la variable 5, la combinación poderosísima entre evaluar y retroalimentar de manera oportuna. Si la evaluación es permanente y la retroalimentación es oportuna, se ha detectado que el nivel de logro de las competencias se dispara. Muy bien, ¿qué efectos tiene el assessment? Estoy usando esta categoría assessment para que tú te familiarices con ella, porque no tiene traducción al español.
¿Por qué no tiene traducción al español? Bueno, hay que entender que el campo educativo es netamente experimental y lo que menos realizamos nosotros en el tercer mundo son experimentos en educación. Por lo tanto, los países que sí están desarrollando experimentos, obviamente son principalmente los de los países de habla anglosajona, ¿sí? Eh, la mayor cantidad de investigaciones está siendo realizada, pues obviamente en Estados Unidos, y allí hay neologismos, hay un conjunto de términos que ellos ya están produciendo que nosotros no tenemos en nuestro, ni siquiera en nuestro lenguaje y que no son traducibles, ¿no? Assessment. Bueno, el assessment yo no lo podría traducir como retroalimentación, porque no es retroalimentar. Podría ser más o menos traducido como una especie de acción estratégica de monitoreo del aprendizaje para optimizar su rendimiento, ¿no? Pero te puse la categoría para que tú te vayas familiarizando con ella. El assessment incrementa el rendimiento, desarrolla la metacognición, es decir, la habilidad de la persona de aprender permanentemente de manera consciente y eficiente. Y por supuesto el assessment es mucho más predictivo que la evaluación, simplemente porque tienes una noción más precisa, cualitativa de cada persona, ¿sí? Y de lo que obviamente cada persona va a poder realizar dentro de un periodo de tiempo determinado. Finalmente, queridos amigos, eh, hay que entender que el cerebro, sí, para el docente virtual, esto es muy importante de entender, el cerebro es el órgano que más tarda en madurar, ¿ya? Entonces usted tiene que comprender que va a tener un gran grupo de sujetos que van a pertenecer a niveles etarios distintos, grupos etarios diferentes. Por lo tanto, tenemos que avanzar en nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro y avanzar en el conocimiento de la andragogía. Entonces, para la educación superior necesitamos trabajar más especialistas, en la formación de especialistas en el campo de la andragogía y en el conocimiento del cerebro, del adulto. El cerebro tarda mucho más tiempo que el resto de órganos en madurar. Es el órgano que se tarda más en madurar en el ser humano y madura dentro de los 35 a 40 años. ¿Ya? La demanda mundial, queridos colegas, de educación superior va a aumentar exponencialmente de 100 millones de estudiantes, más o menos en la actualidad, a más de 250 millones para el 2025. La mayoría, obviamente, de estudiantes, el futuro estudiante universitario, no solo va a ser virtual, sino un adulto que estudia mientras trabaja. Ven con nosotros entonces al futuro en USMP Virtual, tu aliado estratégico para el desarrollo de tus competencias. Por mi parte, queridos participantes, muchísimas gracias por su gentil atención y participación en este congreso que esperamos haya contribuido a la mejora de sus habilidades y competencias para el logro de sus metas dentro de su formación profesional. Muchísimas gracias a todos ustedes y quedamos a la orden por si tienen alguna pregunta. Adelante, ingeniera, por favor. Muchas gracias por su ponencia, estimado Magíster Máximo Estupiñán. A continuación, desarrollaremos la ronda de preguntas. Los participantes que desean realizar las consultas o preguntas pueden utilizar sus micrófonos respectivos o realizarlo mediante el chat público que está ubicado en la parte inferior. Los invitamos a que puedan realizar sus preguntas.
A ver, vamos a esperar. Sí, tenemos una consulta de Edison Uriarte. Dice, agradece mucho su exposición. Tenía 2 consultas sobre la actividad del módulo. Ah, perfecto. Ahora lo vamos a resolver antes de finalizar. Estimado doctor, todos los participantes, a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, agradecemos al magíster Máximo Estupiñán por compartir la conferencia, las competencias del docente virtual. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos encontrarnos en nuestros próximos eventos. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Entonces, Ujú. culminamos la transmisión. Un Sí, fuerte abrazo para todos ustedes.